Un saludo, doctora Ana del Refugio Cervantes y compañeros del curso Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. A continuación haremos una exposición del tema psicología y pedagogía eh, basados de la teoría de Piaget y otros aspectos. Abordaremos el desarrollo de la inteligencia de las teorías desde Piaget, donde implica reconocer una serie de etapas evolutivas en las edades cronológicas del niño, donde intervienen factores como el medio ambiente, las interacciones y la genética, el cual determinan un desarrollo en la parte cognitiva. De esta forma se puede también determinar cómo es el avance de la inteligencia y cómo ésta evoluciona, y en relación sobre todo a operaciones de tipo concretos de interacciones del contexto. En este sentido, también es importante indicar que factores como el juego influyen en esos procesos de asimilación y adaptación del niño a las situaciones cotidianas que involucran esos niveles de inteligencia. En este sentido, entender la psicología y la pedagogía nos permite hacer preguntas como si la repetición o la asimilación activa son más indicadas para entender la inteligencia del individuo. La psicología infantil, más o menos desarrollada después de los años 1930, establece tres grandes preguntas a contestar. La primera, ¿cuál es la naturaleza de la inteligencia o del conocimiento? ¿Cuál es el papel de la parte interactiva o de la experiencia? ¿Y qué mecanismos de transformación sociales o lingüísticos se dan en el estudiante? Desde este sentido de la formación de la inteligencia y la naturaleza del conocimiento, podríamos determinarlos en grandes preguntas. La primera, las funciones esenciales de la inteligencia están basadas en comprender e intervenir en esos aprendizajes obtenidos. Hay unos procesos de indisociabilidad, de comprensión e intervención, donde se comprender un fenómeno para el niño implica reconstruirlo y transformarlo mentalmente. Y esto requiere un acto de invención para la persona. Y ambas están totalmente estrechadas. No puede haber una invención si no hay una comprensión de lo que se quiere hacer. Hay un gran avance desde el empirismo a las acciones. El empirismo buscaba o trataba de que todo era adquirido por experiencias y asociaciones, pero después de los avances en la psicología, se evidencia la importancia de la acción y la construcción de teorías de estructuras mentales. La construcción de la inteligencia efectivamente se da a partir de la acción, de la interacción que el niño logra con su entorno. Si no hay interacción, si no hay movimiento, esa inteligencia se ve rezagada y posiblemente ese niño no desarrolle esas concepciones mentales abstractas superiores. Las operaciones mentales se requieren que sean acciones interiorizadas cuando realmente él empieza a comprender y a entender. El hecho de ver un objeto y conformarlo mentalmente e interiorizar esa concepción para él implica una interiorización y una explicación luego en procesos más avanzados. Las operaciones mentales en función de la reversalidad y de coordinación. Esto indica que cuando yo adquiero un concepto no quiere decir que sea estático, sino que ese concepto se puede transformar y rediseñar de acuerdo a nuevos conceptos adquiridos y en lo que tiene que ver con las asociaciones. Y efectivamente la inteligencia no es una copia, nuestro cerebro, el cerebro de un niño no funciona como una fotocopiadora de copiar y pegar, sino que es una organización que él va asimilando en una serie de etapas que le permiten generar sus propios conceptos de ese mundo que lo está rodeando. Entonces, en sentidos generales se da una visión constructivista del conocimiento de la inteligencia como un proceso activo en la construcción de significados a partir de las interacciones. A partir de Piaget surge una teoría en la cual podemos comprender mejor cómo es que el pensamiento del niño y la inteligencia va evolucionando, el cual lo divide en cuatro etapas principalmente. La primera, la sensoromotora, que es de los 0 a los 2 años, donde el niño simplemente interactúa con el mundo a través de sus sentidos y acciones, constituye esquemas de acciones básicas, permanencia de objetos, casualidades, pero todavía no hay representaciones mentales. Luego aparece una segunda etapa que es la preoperacional, que va hasta los 7 años, donde surgen las funciones simbólicas, el lenguaje, juegos simbólicos, pensamiento egocéntrico, él cree que todo gira a su alrededor y centrado en aspectos meramente de percepciones por parte de sus sentidos, dificultad para realizar operaciones mentales de tipo reversible. Una tercera etapa es las operaciones concretas ya, en lo que establecemos de los 7 a los 11 años,
En esta hay un pensamiento lógico que aplica situaciones concretas, capacidades para realizar operaciones mentales reversibles y hay clasificación y sobre todo seriación. Y por último tenemos las operaciones formales, que va de los 11 a los 15 años, donde estas pues ya hay un pensamiento abstracto y hipotético deductivo, es decir, hay un desarrollo realmente del pensamiento superior y capacidades para razonar sobre preposiciones y resolver problemas concretos. ¿Cuál es la importancia de entender esta situación? O qué aporte nos da la educación? La primera, pues que se pueden diseñar actividades adaptadas a cada etapa para mejorar el desarrollo cognitivo del estudiante, fomentar la exploración y la experimentación y promover el pensamiento lógico y el pensamiento crítico a través de esas acciones que se pueden desarrollar en cada una de las etapas del niño. Podemos evidenciar ahora qué elementos influyen en ese desarrollo y la comprensión de la inteligencia, o sea, cómo va evolucionando a partir de todos los aspectos estudiados. Primero tenemos lo que son los aspectos figurativos, que son las representaciones estáticas de las realidades que el niño se hace. Eso se da a partir de las imágenes y las expresiones que él tiene. Es decir, que en la medida que él se le permite explorar, en la medida que se le permite identificar, pues obviamente logra niveles mucho más avanzados. Pero entonces también una relación con los aspectos operativos, que son las acciones o operaciones mentales que él transforma o le permite cambiar esas realidades y se fundamenta necesariamente en acciones y transformaciones de sus realidades. Influye también lo que es la maduración, en lo que tiene que ver desde el componente biológico. Un sistema nervioso que va evolucionando, que va desarrollando con el paso de los años, le permite al niño tener desarrollo de concepciones mentales mucho más avanzadas. Por eso es que Piaget clasifica eso también en etapas por edades, porque también en la medida que él va evolucionando en este tipo de desarrollos cognitivos, tiene que influir mucho, perdón, lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y algo que tiene que ver bastante en esto es el ejercicio funcional ligado a las acciones. Por eso, el comprender cada una de esas etapas nos permite adecuar al tipo de acciones o juegos que él va a permitir que él experimente de una forma mucho más planificada y que le permita desarrollar esas habilidades que queremos. Está la transmisión educativa como eje primordial en el desarrollo de la inteligencia, la transmisión educativa o sociales como la parte de la lingüística permite que, por ejemplo, el lenguaje sea una herramienta fundamental en el desarrollo de la parte cognitiva del niño. Y debe haber obviamente un equilibrio y una autorregulación en este tipo de acciones. Y los factores de experiencia adquirida. La experiencia física se adquiere necesariamente solo a partir de la experimentación, es decir, que el niño entre más experimente, desarrollará mucho más habilidades mentales. Las experiencias lógico-matemáticas en sus etapas adecuadas, donde permitamos al estudiante enfrentarse a problemas o situaciones de dificultad, donde logre desarrollar o comprender esas situaciones, permitirá que la inteligencia adquiera niveles más altos. Y obviamente las operaciones mentales concretas y formales, donde se involucra una serie de factores como es el pensamiento crítico, deductivo, inductivo, proposicional, es lo que nos permite que ya obviamente cuando salgamos de la edad infantil y pasemos a una edad adulta, tengamos un desarrollo pleno de esa inteligencia en los individuos. Desde este punto de vista, una vez analizado las características de las leyes de Piaget, podemos decir qué aportes tiene esto a la educación. Y en este sentido es que tenemos que ver cuáles son los aportes, los procedimientos y aplicaciones que se hacen desde la educación para fortalecer el desarrollo de la inteligencia. Es importante analizar desde el punto de vista cuatro grandes ítems. El primero sería la significación de la infancia en la educación, la estructuración del pensamiento del niño, las leyes del desarrollo que el niño ha tenido y los mecanismos de vida social del niño. Esto es lo que nos permite establecer la importancia de la infancia en la educación, teniendo aspectos importantes como el siguiente. La espontaneidad en la educación nueva. La educación implica que necesariamente se deben desarrollar estrategias donde se permita el desarrollo o se permita la espontaneidad del niño en sus acciones cotidianas. El interés y la necesidad como articulador del aprendizaje. Solo si se planta la semilla del interés y que el niño tenga la necesidad de aprender, se lograrán avances significativos. Es decir, es ir en contra de lo que es la educación tradicionalista, es ir en contra en aspectos metodológicos estructurados demasiado toscos o demasiado gruesos, donde el niño realmente no le ve ningún tipo de aplicabilidad en su entorno.
Es por eso importante que esa estructura del pensamiento infantil esté clara en el desarrollo de los procesos educativos, lo que permite adecuar una serie de estrategias y a una serie de metodologías que permite fortalecer ese proceso para llegar a conceptos mucho más complejos y superiores. Es importante el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Esa asimilación, pues el niño la va desarrollando a través del tiempo, a través de los años, pero cómo la educación puede aportar para que él tenga una mayor acomodación de esos conceptos nuevos y los vaya integrando a su desarrollo intelectual. El juego es uno de los aspectos más importantes como la herramienta del aprendizaje e influye en cada una de las dimensiones que el niño va a desarrollar. El juego permite que él interiorice de una forma más amplia, de una forma más dinámica, de una forma mucho más significativa en sus procesos de aprendizaje. Y necesariamente la inteligencia se da como un elemento de construcción y adaptación, es decir, que desde que el niño empieza a ver y a entender su medio ambiente, empieza a haber una construcción de conceptos, una construcción de objetos mentales y el cual va adaptando poco a poco, pero que también los va reacomodando de acuerdo a sus dinámicas educativas. Es decir, la educación es un eje primordial y esencial en la asimilación, construcción y adaptación de esos conceptos mentales. En ese sentido es importante entender que el niño es un mundo totalmente distinto al del joven o del adulto. Y por eso tenemos que ver que la lógica del niño es diferente a un adulto y los niños tienen dificultades con el razonamiento formal por la clasificación de relaciones lógicas, totalmente distinto. Entonces, eso hace que tengan visiones diferentes, una inteligencia práctica a una inteligencia reflexiva. En los niños pequeños la inteligencia es más que todo práctica basada en acciones y experiencias, que luego obviamente va a preceder a una inteligencia mayor como la reflexiva, que es donde ya se requieren los pensamientos abstractos. Las implicaciones educativas implica que hay que entenderla para de alguna forma también trabajar no con educación tradicional porque no es acorde al desarrollo cognitivo del niño, sino que debe ir en función de particularidades en su desarrollo cognitivo, en procesos como escuela activa, buscar adaptar enseñanza a necesidades y capacidades de esos niños. Esas etapas del desarrollo nos permiten también clarificar cuáles son las acciones o cuál es lo que toca hacer el niño para que también desde su propia visión, desde su propia lógica, él pueda adaptarse y asegurar un mejor desarrollo de su inteligencia. El egocentrismo es importante entenderlo en los niños, trabajar en eso permite que estos niños evolucionen desde unas visiones más grandes, desde una visión de que el trabajo en equipo es más importante y es ahí donde el trabajo de la educación implican esos avances y esos desarrollos. Y obviamente la autoridad y la socialización hacen un factor importante en ese avance educativo, donde el niño empieza a entender que la autoridad es indispensable en la vida, pero que también la socialización, la vida social, sus amigos, sus entornos, le van a permitir tener un mejor desarrollo de vida. En conclusiones, podemos decir que el desarrollo de la inteligencia del niño se determina su comprensión desde una óptica diferente totalmente a la del adulto, donde factores como la herencia, el medio ambiente, las interacciones y la experiencia determinan esa construcción de esos procesos mentales avanzados que definen esas habilidades cognitivas. Desde el punto de vista de Piaget, el desarrollo de la inteligencia está determinada principalmente por la interacción que se genera a tempranas edades y se definen los procesos mentales, que sufren acomodaciones de acuerdo a sus nuevos conceptos adquiridos y donde factores como la motivación ayudan a que estos cambios sucedan. Entonces es importante decir que la educación tiene un factor o es muy importante en el desarrollo de esos preceptos. Por último, tenemos la biografía basada en el capítulo segundo y capítulo décimo de la obra de Piaget. Agradeciendo su atención, muchas gracias.